Muy bien, hermanos, pues vamos a tener un estudio distinto a lo de la serie que estábamos llevando sobre el gran libro. Vamos a hacer una pequeña pausa solamente para ver un pasaje en específico y esta mañana vamos a ver solamente un versículo. Vamos a estar en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses 1, 21. El pasaje dice de esta manera: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, ¿cuál es el tema central de la carta de Filipenses? El gozo, ok. ¿Podríamos añadir algo más aparte del gozo como el tema central de esa carta? ¿Qué opinan? Ajá. Unidad, así es. Gozo y comunión en Cristo es algo que trata de enfatizar aquí Pablo. ¿Y alguien recuerda cuál es el contexto o sabe cuál es el contexto de la carta de Filipenses? ¿Qué estaba pasando con Pablo en ese momento? ¿Qué sucedía? ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió Filipenses? En el torito de aquellos tiempos, ¿verdad? Estaba en la prisión, pero de manera domiciliaria, ¿no? Él estaba 24 horas encadenado a un soldado romano. Y él escribió esta carta aproximadamente 10 años después de que él había plantado la iglesia en Filipos. Y lo interesante simplemente del contexto es ver cómo un hombre como Pablo seguía pensando lo mismo de Cristo estando en prisión y fuera de prisión. Porque él aún estando arrestado, él estando privado de su libertad, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El texto de hoy nos va a ayudar a ver cómo nosotros podemos imitar el actuar y la actitud de Pablo y cómo la influencia del Espíritu Santo y de la Biblia nos motiva a cambiar esos aspectos de nuestra vida. Entonces, el vivir es Cristo lo vamos a ver reflejado en dos aspectos, en dos puntitos. Uno, mi actuar en la vida presente y dos, mi pensar en la vida futura. Mi actuar en la vida presente y mi pensar en la vida futura. Hermanos, ¿ustedes dirían que cada uno de nosotros tenemos una filosofía de vida distinta? ¿Qué opinan? ¿Creen que cada uno de nosotros tiene una filosofía de vida distinta? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué creen? ¿Y qué creen que es lo que informa o mueve nuestra filosofía? ¿Qué es lo que ha alimentado nuestra filosofía que nos haga ser como somos? La familia, el mundo, a lo que nos hemos expuesto en el mundo, ¿qué más? La cultura, ¿ok? ¿Cómo? Costumbres, así es. Tradiciones, aún la educación formal ha formado algo de nuestra filosofía. Nuestra pareja, de hecho cuando te añades a tu pareja, son dos culturas distintas que empiezan a convivir, ¿no? Y el punto es de que hemos empezado a formar una filosofía. ¿Y qué significa que yo haya formado una filosofía? ¿Qué es lo que va a hacer esa filosofía en mi vida? Eso va a indicarme cómo vivo. Va a influenciar en mi vida, porque mi filosofía va a decirme a mí cómo debo de pensar, cómo debo de reaccionar, cómo debo de sentir. Es más, me va a decir a mí qué deseos tener, qué considero éxito, qué considero que son sueños o metas que yo debo alcanzar. Entonces la filosofía va a empezar a gobernar toda mi vida. El punto es ver cuál es la filosofía que está presentando aquí Pablo y cómo él estaba dejando que esa filosofía fuera lo que dirigiera su vida. Una filosofía bíblica, una filosofía que es cristocéntrica. Entonces, veamos el primer punto que es mi actuar en la vida presente. Filipenses 1:21. Este lo vemos en la primera parte del versículo. Dice, pues para mí el vivir es Cristo. Y ahí estamos viendo su actuar en la vida presente. Dice, para mí el vivir es Cristo. O sea, él estaba diciendo, mientras yo siga vivo, voy a seguir sirviendo ¿a quién? Al Señor, a Cristo. Por lo tanto, si yo vivo persiguiendo o centrado o enfocado o con prioridades en cosas como la riqueza, el poder, la influencia, las posesiones,
la posición social, la salud, el éxito profesional, el éxito económico, todas esas cosas, si yo las estoy persiguiendo, si estoy centrado en eso, si estoy enfocado en eso, es porque yo no estoy enfocado en Cristo en realidad. Si esas cosas ocupan mis pensamientos, si esas cosas ocupan mis deseos, si esas cosas están ocupando el lugar de mis metas principales, yo estoy dejando a un lado a Cristo. Pero Pablo dice, no, para mí eso no es mi énfasis. Mi filosofía no me mueve a que eso es lo más importante. Dice, para mí lo más importante, el vivir, es Cristo. Lo que estaba tratando de reflejar Pablo, porque recuerden que él está en medio de una situación difícil. Él está en la cárcel domiciliaria, 24 horas sin cero privacidad. Entonces, en medio de esa situación, él sigue diciendo, no, mi énfasis principal sigue siendo Cristo. Mi actuar en esta vida presente sigue siendo en base a Cristo, a lo que Él quiere y lo que Él desea. ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué Pablo está evidenciando? Porque lo está mostrando. Pablo no solamente está hablando, como decimos, de labios para afuera. Él lo está evidenciando porque lo muestra aún estando en la cárcel. Entonces, ¿por qué Pablo podía tener como su filosofía primordial el vivir para Cristo? ¿Por qué creen? Suena muy romántico, pero la realidad es que él amaba a Cristo. La diferencia entre un cristiano maduro y uno que no es tan maduro es la medida de amor que tenemos por nuestro Señor. Porque mayor amor a Cristo evidencia mayor entrega a Él. Menor amor a Cristo evidencia menor compromiso para con Él. Y ahí no influye qué tanto digo que yo lo amo, sino ¿cómo sabemos que amamos a alguien? ¿Cómo sabemos que alguien te ama? ¿Cómo lo sabes? Porque lo demuestra, ¿verdad? No tanto porque me lo dice. A veces ni siquiera me lo tiene que decir. Decimos que preferimos que nos lo muestre que nos lo digan. Entonces aquí Pablo estaba amando verdaderamente a Cristo y eso lo evidenciaba en que su vivir era Cristo. Su única esperanza, su único propósito, la razón para vivir era Cristo. Él viajó por Cristo, predicó por Cristo, fue perseguido por Cristo, fue encarcelado por Cristo. Básicamente, él sí estaba mostrando que de verdad su vivir era Cristo. Dice Pablo en 1 Corintios 10, versículo 31, entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué significa este versículo? ¿Qué está mostrándonos? El que ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuál es el punto que está tratando de especificar Pablo con estas palabras del beber y el comer? Y pues va a partir de la madurez, del crecimiento que yo tenga, del conocimiento de Él, para ir formando el carácter de Jesús en mí. Así es, no necesitamos ser el apóstol Pablo para vivir Cristo. O sea, él nos está diciendo, mira, aún en situaciones o en aspectos tan sencillos como comer y beber, que es algo súper cotidiano, aún en esos aspectos tú puedes demostrar que vives para Cristo. Hay formas de glorificar a Dios aún en los aspectos más cotidianos de tu vida. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Y es lo que estaba haciendo Pablo, es lo que él vivía, justamente. Esto es como el fundamento principal de lo que va a implicar mi santificación. El pensar, yo tengo que glorificar a Cristo con mi obediencia en cada aspecto en el que yo tenga la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, aquí Jacobo, en la carta de Santiago, él nos permite ver la obediencia como parte de la vida del creyente en su fundamento principal para el crecimiento. Santiago 1, 3 al 4 dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos, completos, sin que nada les falte. Santiago, él estaba diciendo, mira, cuando está hablando de que sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, está diciendo, mira, en medio de las situaciones difíciles, tú seguiste obedeciendo al Señor. Y como lo seguiste obedeciendo, eso produjo fruto.
Y como produjo fruto, el resultado es que tú cada día estás siendo más perfecto. Esa es la situación. Es tan sencillo como eso, como decir, obedezco, produzco fruto y entonces estoy glorificando a Dios. Estoy creciendo. ¿Por qué mencionar la obediencia cuando estamos hablando de vivir es Cristo? ¿En qué se relaciona el vivir es Cristo con la obediencia del creyente? ¿Hay una relación? El que mi vida sea Cristo y la obediencia. ¿Hay una relación? Sí, ¿verdad? Exactamente, de hecho no pueden estar separados el vivir es Cristo y la obediencia del creyente. Ahora el problema es que a veces yo creo estar obedeciendo al Señor, pero lo hago de forma equivocada. Y entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando una persona dice que obedece a Dios, pero lo hace de forma equivocada? ¿Podríamos decir que esa persona su vivir es Cristo? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos decir que para alguien que obedece de manera equivocada, su vivir no es Cristo? ¿Por qué? Porque no está obedeciendo a Cristo, exactamente. A final de cuentas, Cristo demanda una obediencia. Y si no es como Él la demanda, entonces no estás viviendo Cristo. Él no está siendo el centro, sino que equivocadamente, ya sea por ignorancia o por rebeldía, estamos haciendo algo en contra de lo que Él espera de nosotros. Por eso es bien importante que sí, yo esté pensando en obedecer a mi Señor, pero pensando en hacerlo de forma correcta. No podemos separar el ser adoradores en espíritu y en verdad. Porque si lo voy a hacer con la motivación adecuada, pensando en obedecer a mi Señor, tiene que ser basado en la verdad bíblica. Entonces, si tú quieres analizar tu vida, en qué manera está entregada a Cristo, tú debes de observar primero que nada si tu fe produce obras de justicia, como lo mencionaba Santiago. O sea, a ver, yo estoy primero que nada obedeciendo y por lo tanto produciendo fruto espiritual que me lleva a glorificar a Cristo. Pregúntate eso. ¿Estoy viviendo en obediencia que produce fruto? Porque si yo no estoy viendo fruto en mi vida, o si los demás ni siquiera tampoco pueden ver fruto, los que están cercanos a mí, entonces hay un problema. Tal vez yo no estoy entregando mi vida a Cristo. Y aquí el punto también, podríamos decir que Pablo está hablando de muchas cosas en la carta de Filipenses, pero algo que constantemente él estaba atacando es la mundanalidad. Y aquí tenemos que hacer una antítesis. Si vivir es Cristo para mí, entonces tengo que alejarme de la mundanalidad. ¿Cuál es el problema? Que la mundanalidad se ha introducido tanto en nosotros, como decíamos al principio, mi filosofía está informada de tantas cosas, variables externas, que están influenciadas por filosofías mundanas. Entonces yo tengo que empezar a identificar dónde están esas filosofías mundanas en todo lo que ha formado mi filosofía para eliminarlas. Y ahí es difícil. Ahí entra lo más complejo. ¿Por qué creen que es tan difícil eliminar las filosofías mundanas de mi vida? ¿Por qué creen? Exacto. Uno requiere de que yo informe mi conciencia, mi entendimiento con la palabra del Señor, primero que nada. Y dos, que yo aprenda a identificar. Entonces yo tengo que no solamente informarme primero con la palabra, sino que ahora tengo que aprender a discernir. Yo tengo que aprender a distinguir el cómo pienso. Así de complicado es. Yo tengo que distinguir cómo pienso y decir, estoy pensando mal respecto a esto. Estoy haciendo un juicio equivocado respecto a estas cosas. Yo me acuerdo cuando recién empecé a conocer a Abby y empezamos a hablar sobre la teología. Ella venía de una teología en la cual decían que tienes que guardar el sábado, debes de comer ciertos alimentos, y no me acuerdo qué otras cosas más, creo que eso era lo principal. Y me acuerdo que cuando le cayó el 20, ella decía, es que no puedo creer que haya pasado toda mi vida engañada haciendo esto de forma equivocada. Y yo lo hacía tan sinceramente y tan convencida y resulta que estuve equivocada y estuve mal. Pero así es como creyentes, a veces nos vamos a topar con, es que yo llevo tantos años haciéndolo así y no puede ser que ahora me dé cuenta que esté mal. Pues sí, a veces así es. A veces llevamos tanto tiempo haciendo algo que estamos mal.
Y no nos damos cuenta hasta que ya aprendemos a discernir, a darnos cuenta de que esas situaciones tienen que ser cambiadas en mi mentalidad. Y eso cuesta. ¿Mande? Sí, no, y toda la vida va a ser así, pero ¿por qué creen que cuesta tanto? ¿Por qué creen que cuesta tanto cambiar esa forma de pensar? Porque requiere humildad. Sí, y es que somos muy orgullosos. Muchas veces yo no quiero cambiar mi filosofía porque estoy muy convencido de que mi filosofía es la correcta, o sea, mi forma de pensar es la correcta. Y entonces para cambiarla, yo tengo que doblegar mi orgullo. Entonces tengo que humillarme y decir, no, estoy equivocado, estoy mal. Y todo este tiempo estuve mal. Y ahí es donde pesa. El hermano Luis, ahí va el micrófono. Y también requiere trabajo y esfuerzo, ¿no? A veces es más fácil decir, pues así lo he hecho siempre, pues ya me quedo así como estoy. Claro. Pero pues cambiar requiere esfuerzo, diligencia y, como bien dices, el negarse a uno mismo, pues que es difícil, es trabajo. Sí, sí, y es que obviamente requiere de nuestro esfuerzo, porque yo no puedo cambiar mi forma de pensar si yo no estoy alimentando mi forma de pensar primero. Hermanos, si ustedes de verdad quieren empezar a pensar como Cristo, no hay otra forma que alimentando nuestra mente de Cristo. Entonces, si yo, haciendo un cálculo sin mucho acusación a nadie, si yo solamente leo 5 minutos al día mi Biblia, ¿cuánto creen que realmente estoy informando mi mente? ¿Cuánto creen que estoy dando yo de información a mi pensamiento para cambiar esos aspectos que necesitan ser cambiados? Y cuidado, no vaya a ser que yo piense, bueno, es que no necesito cambiar tanto. Cuidado, si yo pienso así, recuerden que dice la Biblia, el que cree estar firme, el que se crea el fuertecito, el que se crea que no le falta nada, cuidado. Ese se pone en una situación súper vulnerable, porque ya no está confiando en la fuerza de Cristo, ya no está en el poder del Señor. Está en mis propias fuerzas. Cuidado, no vaya a ser que caiga, dice la palabra del Señor. Entonces yo quiero cambiar mi forma de pensar para que mi actuar el día de hoy sea el vivir es Cristo, empieza por informarme. Y ahí es donde digo, bueno, pues que tanto me informo, cada uno sabrá. No importa qué tan ocupado estoy en el día, Dios dice, te di 24 horas, tú sabes qué tanto me vas a dedicar a mí de esas 24 horas. Sofía, por lo que vemos a nuestro alrededor, Sí. de nuestra familia, todo. Y también cuando llegamos a la fe del Señor, también somos formados por ciertas posturas de doctrinas, de enseñanza, y como no traemos otro conocimiento, entonces, pues ahí permanecemos, pero cuando llega ya el contraste, viene y nos confrontan con la palabra de Dios y nos metemos a investigar y nos metemos a estudiar, es cuando ya venimos y entendemos y nos convencemos de que en realidad, pues una de las dos es la que está equivocada. Entonces, en ese estudiar, en estudiar, investigar, viene la convicción de parte del Señor también, de que esto nuevo que llegó a nuestra vida y que lo anterior que estábamos practicando y que creíamos que estábamos bien, pues resulta que no era. Pero en esa búsqueda de investigar, preguntar, orar, viene la convicción de que lo que ahora estoy ya, lo que me están enseñando, pues es en realidad lo correcto, lo más bíblico. Y ahí cuesta podríamos mucho, ser. ¿no? Cuando uno ya formó una teología que a veces es equivocada, aquí César, hermano, cuando uno formó una teología que ya es un poco equivocada, de repente tener que cambiar esa teología equivocada cuesta mucho, ¿sí? Mi hermano. Gracias, hermano. Ahorita lo que decías de justo que tenemos 24 horas y cómo lo vamos a usar, ¿no? El resto del día. Y como bien decías, realmente debería de ser eso, si en efecto estamos viviendo 1 Corintios 10:31, ¿no? Que todo lo hagamos, incluso las cosas más mundanas,
más rutinarias o más básicas para la gloria de Dios, pues eso debería de ser 24/7, ¿no? Pero además yo creo que el Señor nos ha dado una gran bendición, que es el celular, para hacernos ver que realmente sí tenemos tiempo, porque muchos ponemos la excusa de que no, es que no tenemos tiempo, pero pues ahí si checamos cuántas horas pasamos en nuestro celular, pues ahí nos daremos cuenta que es más cuestión de prioridad que no tener tiempo de... Sí, yo creo que era John Piper el que dijo en su libro de No desperdicies tu vida que iba a servir de mucho el observar al final de nuestros días qué tanto tiempo pasamos ahí en el celular para decir, mira, ahí te diste cuenta qué tanto tiempo desperdiciaste y que pudiste haber invertido en el Señor, ¿no? Cuando estábamos estudiando en Redención, estudiamos un poco de la mortificación del pecado, nosotros nos encontramos con la realidad de que tenemos que desechar deseos y pasiones pecaminosos. El pecado, los hábitos pecaminosos que yo tengo me están creando en mí deseos pecaminosos por otras cosas. Yo estoy, por esos hábitos pecaminosos, empezando a desear cosas que no debería, queriendo alcanzar cosas que no debería. ¿Qué creen que debemos de hacer para luchar contra estos deseos pecaminosos? Porque recuerden, si mi vivir es Cristo, cambia todo mi actuar en el presente. Entonces, ¿cómo cambio esos deseos? ¿Saben cómo? Yo tengo que empezar a desear más a Cristo, amar más a Cristo, su palabra, para que esos deseos sean removidos. Es como si esos deseos estuvieran en el podio del primer lugar y los tengo que remover para poner en ese podio a Cristo. Eso es lo que tiene que suceder. Entonces, en tanto yo desee y ame más a Cristo, empiezo a desear menos las cosas mundanas. Así que si te preguntas algún día por qué batallo tanto con los deseos mundanos, es porque a lo mejor no estás deseando lo suficientemente a Cristo. No te estás enamorando tanto de Él. ¿Y por qué batallo para enamorarme? Porque necesitas conocerlo más. Si alguien conoce más al verdadero Cristo, se va a enamorar de Él, si eres creyente. Y obviamente cuando decimos que mi vivir es Cristo, estamos hablando, como decíamos ahorita, aún en las actividades más cotidianas. Por lo tanto, obvio, no significa que yo voy a vivir aquí en la iglesia, no significa que voy a involucrarme absolutamente en todos los ministerios que hay, porque no podemos. De hecho, por eso el cuerpo de Cristo ha sido formado con diferentes partes que tienen diferentes funciones, para que funcionen en diferentes áreas dentro de la iglesia. Entonces el llamado de Dios al creyente no es a que abandone su negocio, su profesión, sus responsabilidades, no. El creyente es llamado a que dentro de sus actividades normales que va a tener con responsabilidades, ahí, en ese momento, el creyente demuestre que esas cosas que hace las hace para Él y que está buscando que esas cosas que está haciendo normalmente en alguna manera puedan darle la gloria a Él. Eso es lo normal. No abandonar lo que ya el Señor me ha dado, como el trabajo, la familia. Porque recuerdo escuchar un ejemplo de un hombre que decía que es misionero, entiéndase la palabra misionero con este énfasis de que no existen los misioneros, ¿no? Entonces se decía misionero y dijo, pues yo soy llamado misionero, pero mi familia no, entonces dejo mi familia y me voy por acá, a otra ciudad. Exactamente, es esa misma cara, hermana. Es una tontería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía una filosofía mal informada. Por eso actuó de esa manera ese hombre. Estaba haciendo algo que no glorifica al Señor. Jerry Bright es un buen autor de buenos libros. Y en uno de sus libros él decía que, hablando sobre la mundanalidad y qué es la mundanalidad en esencia, dice, es vivir preocupado por las cosas de la vida temporal y aceptar los calores y prácticas de la sociedad que nos rodea, sin discernir si son bíblicas. O sea, hay prácticas que la sociedad nos va a imponer a hacer que no tienen nada de malo, no son pecaminosas, pero hay otras que sí lo son. Entonces yo tengo que empezar a discernir, a ver, qué cosas yo estoy aceptando de la sociedad que de verdad pueden afectarme. Puede ser que vayan en contra del vivir es Cristo.
El mismo autor dice en su libro que es por eso que las mujeres llevan ropa poco recatada hoy en día, sin detenerse a pensar si tales modas agradan a Dios. O por eso se está perdiendo aún en el aspecto físico o el vestir del hombre la masculinidad. Porque estamos aceptando tanto la forma del mundo que nos empezamos a adaptar a ella. Y de repente, si a mí me atacan algo tan, digamos, insignificante o absurdo como el vestir, me ofendo. Pero aún eso está mostrando parte de mi filosofía, de mi forma de pensar, de si yo vivo para Cristo. El pastor Miguel Núñez, en el libro que estudiamos para varones hace un tiempo, en una iglesia conforme al corazón de Dios, dice: Dios debe motivar nuestro trabajo, nuestras metas, nuestra creatividad, nuestros corazones, nuestras formas de amar, la manera como compramos y como vendemos. Nuestros planes y decisiones deben de oler a Dios. Nuestra mente debe estar saturada de su palabra y nuestro tiempo debe estar a su servicio. ¿Observaron esa lista amplia pero muy bíblica de lo que nosotros tenemos que estar dedicando a Dios? Mi trabajo, metas, creatividad, corazones, aún cómo estoy comprando, o sea, mis inversiones. Por lo cual, vivir es Cristo, esta frase que está utilizando aquí en Filipenses 1:21, va a cambiar por completo mi actuar el día de hoy. Va a afectar cada aspecto de mi vida. Efesios 4:24 dice: y se vistan del nuevo hombre, el creyente, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Una vida en santidad es reflejo de que el creyente verdadero tiene una vida entregada a Cristo. Ya tratando de concluir esa parte de vivir es Cristo, es eso. Vida en santidad, vida entregada a Cristo. Hasta aquí, hermanos, preguntas o comentarios acerca de este punto. Muy bien, entonces veamos la segunda parte de Filipenses 1:21. Mi pensar de la vida futura, dice: para mí el vivir es Cristo, y la segunda parte: y el morir es ganancia. Perdón. Pablo sabía que el morir sería ganancia. ¿Saben por qué? Porque él tenía una teología bien informada. ¿Por qué para el creyente el morir es ganancia? ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice la palabra? Vamos a estar con Él, vamos a estar en su presencia. Lo mejor que le puede pasar al creyente es morir, prácticamente. Porque va a pasar a un estado de gozo completo, paz completa y perfección completa con el Señor. ¿Qué es mejor para el creyente que eso? Nada. Entonces, esa teología bien informada de Pablo es lo que le hacía decir a él: mira, actualmente toda mi vida está entregada a Él, pero si yo muero, es mejor para mí incluso. Es ganancia. Es una bendición para mí. Aunque, a pesar de eso, Pablo no estaba limitando o excluyendo sus responsabilidades, porque dos versículos después dice: porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir, o sea, de estar ya con Cristo y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Pero él decía: a pesar de que me muero por ya estar con Cristo, yo sé de todo el trabajo que tengo aquí el día de hoy. Yo sé de que el Señor no me ha dado esta vida para estar simplemente cómodo. Él me la ha dado para que le sirva. Por lo tanto, yo voy a cuidar todos los recursos que Él me ha dado, tanto económicos como de tiempo, hasta físicos, cuidar todo esto que tengo para su servicio, mientras Él me preste los años que tenga. Porque imagínate, yo puedo pasar toda mi vida cuidándome la salud y aún así enfermarme con el peor cáncer. Puedo pasarme toda la vida cuidándome la salud y saliendo aquí me atropello un carro y me muero. O sea, eso no garantiza más vida. Entonces, mientras tú tengas la vida y los recursos que el Señor te ha dado, dice, pues vive para Él. Entrégate a Él. Tocó madera. Pablo entendía que la riqueza, que el poder, que la influencia, posesiones, la posición social, la salud, el éxito profesional, el éxito económico, todas esas cosas, ¿saben qué va a pasar cuando tú te mueras? No van a hacer nada. No van a ir a la eternidad esas cosas. Todo eso se queda aquí. Todo eso se desvanece. Es como el humo.
no lo vas a agarrar. Entonces muchos podemos reconocer de verdad que nuestra ciudadanía está en el cielo, que es lo que comenté, es pasajero y vano, pero podemos reconocer todo eso, sí, 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 es verdad lo que dice Pablo, es verdad que no nos vamos a llevar nada, y aún así no vivir de acuerdo a esa verdad. Yo puedo estar diciendo, sí, creo todo eso y vivo en contra de eso que yo creo. Al final, el pensar total de Pablo era que él moriría por Cristo. Pero incluso la muerte, por la bendita gracia de Dios, era en definitiva ganancia, ganancia eterna. Como creyentes, nosotros, si tú eres un creyente verdadero, tú tienes la certeza de que en el futuro tú vas a poder disfrutar con Cristo. En el futuro, tú solamente puedes pensar y vislumbrar paz, gozo y plenitud en Cristo. No hay nada más para el futuro para ti. No hay nada negativo para el creyente. Romanos 14, 7 al 8, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, dice, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, le pertenecemos al Señor. O sea, no importa lo que pase con tu vida, tú creyente, le perteneces a Él. Él guarda tu vida tanto en la vida como en la muerte. A Él le pertenece tu vida tanto cuando estés aquí o estés allá. Entonces, el saber que pertenecemos al Señor, ¿qué tiene que hacer con mi filosofía? Esto debe cambiar completamente mi perspectiva que yo tengo respecto al futuro, y si cambia mi perspectiva respecto al futuro, va a cambiar el cómo yo reacciono en el presente. Eso es lo que debe suceder. Porque ¿qué pasa si yo empiezo a ver el futuro eterno que tengo con Cristo? ¿Cómo va a afectar eso el día de hoy? ¿Cómo va a afectar en lo que es esta vida pasajera? ¿Qué debería suceder una vez de que el creyente entiende su riqueza en Cristo de forma eterna? Va a tener gozo. ¿Y entonces qué va a pasar con las riquezas? Dejarían las riquezas de ser el primer lugar, si son el primer lugar. ¿Por qué? Porque sabemos que no es nada. Sabemos que yo no me voy a llevar nada, que el día de hoy puedo morirme por acumular todo el dinero que quiera y mañana ya no estar. Y nunca disfruté esas riquezas que está acumulando. Platicaba hace poco con un inconverso y esta persona vive para trabajar. Él está trabajando casi 10 o 12 horas o más al día. Vive para eso prácticamente porque duerme otras 8. Entonces no le queda tiempo para nada, más que para trabajar y dormir, trabajar y dormir. Esa es su vida. Y yo le decía, o sea, hay etapas en la vida donde requiere que haya mucho trabajo. No tenemos duda de eso. Pero ¿qué pasa si toda nuestra vida es así? Va a llegar a un punto donde se va a acabar tu vida, vas a llegar con el Señor. ¿Y qué hiciste con tu tiempo? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué significado y propósito tuvo tu vivir? ¿Qué importancia tuvo el que el Señor te hiciera si solamente viviste para acumular riquezas? De nada, porque ¿sabes qué pasó? Tú moriste y todas esas riquezas quedaron allá. Y ahora tú estás acá frente al Señor dando cuentas. ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste con todos los recursos que yo te di? El tiempo, el esfuerzo, la familia. Es pasajera nuestra estadía aquí. Por lo cual, eso también debe ser motivación a no ser de alguna manera, suena fuerte, pero a no ser inútiles para el Señor. Porque nosotros somos instrumentos en el Señor. Somos instrumentos para sus manos. Entonces imagínate tener un instrumento para construir una mesa que no te sirve de nada. Pues no lo vas a usar y va a estar ahí dioquis nada más en la caja de herramientas, ¿verdad? ¿Qué queremos ser? ¿Queremos ser instrumentos inútiles o queremos que el Señor nos use? Porque el Señor no puede usarte si tú no estás viviendo entregado para Él. Bueno, siempre decimos, por lo menos te puedo usar de mal ejemplo, ¿verdad? Para los demás. Pero yo creo que ninguno queremos que el Señor nos use como el mal ejemplo dentro de las ovejas. Entonces esto debe de motivarnos a buscar servir más a Dios. Entonces a edificar más a mis hermanos, a exaltar más a Dios, a evangelizar más a los perdidos, prácticamente cumplir con los propósitos que tiene la iglesia. Alguien que tiene errores
obviamente en su teología, por eso les decía, Pablo tenía una teología muy firme y por eso puedo decir que para él el morir es ganancia. Pero alguien con errores en la teología no va a poder tener esta paz, no va a poder tener esta confianza, no va a poder tener esta seguridad. ¿Por qué? Porque la teología le va a decir, no, ¿y si pierdo mi salvación? ¿Y si en el futuro realmente no tengo reservado eso? Pero una teología bien informada, una filosofía que se está informando cada vez más de la palabra del Señor, crea la perspectiva correcta. Y la perspectiva correcta hace que sintamos de forma correcta. Y el sentir de la forma correcta hace que viva de la forma correcta. Es un patrón. El versículo 2 lo separé en dos puntos. Perdón, el versículo lo separé en dos puntos. Solamente con el propósito de poder hablar del pensamiento y las acciones del creyente. Pero realmente es un versículo que está en conjunto. Si el vivir es Cristo, el morir es ganancia para mí. Pero si para mí el vivir no es Cristo, posiblemente el morir no sea ganancia. ¿Por qué? Porque el creyente sí vive para Cristo, el no creyente no. Exactamente. Si hablo de que para mí el morir es ganancia, es porque para mí el vivir es Cristo y viceversa. O sea, realmente el no creyente obviamente no está entregado a Cristo. Y si alguien no está entregado a Cristo, sabe que su destino final es terrible. La voluntad de Dios, el cómo debo vivir, el cómo debo de pensar y todo lo demás, ¿dónde lo voy a encontrar? Solamente lo encuentro en la palabra. Dios no me va a hablar en sueños, en visiones, ni nada por el estilo. No va a llegar una persona y va a decir, traigo palabra para ti, que eso es común en círculos pentecostales, no. Tenemos la palabra, es lo único que el Señor nos ha dado para que meditemos en ello, donde se ha revelado. Por eso dice Juan 17:17, santifícalos, o sea, que sean más santos, dicen la verdad. ¿Qué verdad? Dice, bueno, tu palabra es la verdad. Ahí encuentras tú la verdad absoluta de la vida. Entonces recordemos que de acuerdo a como yo piense voy a actuar. Por lo tanto tenemos que ser cuidadosos en cómo pensamos y no hacer las cosas sin pensar. Por ejemplo, hoy están sucediendo muchas cosas en la sociedad. Están pasando, parece que estamos llenándonos de diferentes ideologías, de diferentes flujos de pensamiento. Entonces, antes de apoyar, por ejemplo, alguna marcha, revisa de dónde proviene, qué es lo que está apoyando. Antes de apoyar un paro nacional por tal o cual grupo, ve cuál es su trasfondo. Por ejemplo, decirle a alguien que Dios lo siga guiando o llenando de su gracia en su cumpleaños, cuando esta persona claramente no es un creyente, ¿cómo vas a decir que Dios te siga guiando así como lo está haciendo? Pero si es una persona que vive como el diablo, ¿guiándote en qué? ¿En vivir en el pecado? O sea, ¿qué palabras estoy usando? Yo puedo adornar muy bonito mis felicitaciones y ser muy romántico, pero cuidado, ¿qué estás diciéndole a las personas? Por ejemplo, vi una foto de un creyente que posteó al Papa y puso descanse en paz. No creo que el Papa descanse en paz. Entonces, aún en detalles tan pequeños como esos, pregúntate, ¿cómo estás pensando? Eso es parte de tu filosofía. De hecho, eso evidencia cuál es mi filosofía. ¿Una filosofía bíblica o mundana? Llamar hermano a cualquier persona que dice que cree en Dios, cuidado, casi todos dicen que creen en Dios, pero no todos son nuestros hermanos. Nuestra mente está siendo renovada por el Espíritu Santo, está siendo cambiada por el Espíritu Santo. Y cuando eso pasa, una vez que sí está siendo renovada, yo puedo evaluar bien las cosas. Yo puedo distinguir bien las cosas. Entonces yo distingo bien las cosas y de acuerdo a eso voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que es la voluntad de Dios que yo poste una foto del Papa y ponga descanse en paz? ¿Creen que esa es la voluntad de Dios? No. El Señor nos va a enseñar a discernir para hacer su voluntad, en tanto me informe la palabra. Paul Washer, en una de sus predicaciones, él decía, si Jesucristo no es lo suficientemente fuerte para motivarte a vivir bíblicamente, no lo conoces en absoluto entonces.
Si Cristo no te está motivando tu vida, posiblemente es porque ni siquiera lo conoces realmente. Porque alguien que sí conoce a Cristo, Cristo se vuelve su todo. Así que, para el creyente, obviamente, el vivir debería ser Cristo y el morir debería ser ganancia. Y aquí les pregunto, ¿en qué manera puedo yo aplicar a mi vida este verso? Porque es muy fácil decir que para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia solo por asistir a la iglesia. Pero realmente, ¿dónde podré ver evidenciado que esto es una realidad para mí? ¿Dónde? En su caminar. Lucas 14, 26 al 35 es un pasaje que estamos estudiando con los jóvenes. Y Luis estaba el día de ayer enseñando un poco sobre los versículos 27 al 30, no, 28 al 30. Y aquí Jesús está hablando con su audiencia. Recuerden, en ese momento Jesús estaba rodeado de personas, no solamente sus apóstoles, era mucha la multitud que lo seguía. Y Jesús sabía que esta gente, muchos de ellos lo seguían, ¿por qué? Porque era una persona que les estaba dando alimento, una persona que los estaba sacando de su vida cotidiana y estaba haciendo milagros, era asombroso verlo. Entonces de repente se volvió Cristo un poco como un espectáculo y a la gente le gustó ver eso. Entonces cuando Cristo empezó a hablar más del arrepentimiento, más de la palabra y dejó de hacer tantos milagros, a la gente ya le aburrió. Ya no era el Cristo que ellos buscaban, a ellos les gustaba el Cristo Padre, ese que hacía cosas bien asombrosas, así como cuando uno dice, no, es que yo quiero ir a una iglesia donde se sienta el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no se siente. El Espíritu Santo nosotros lo podemos vivir y evidenciar en nuestra vida de obediencia. Entonces, ¿qué pasó? Cristo dice, ok, ya estaba rodeado de gente que nada más estaba ahí porque le divertía. Dice, bueno, a ver, si tú me quieres seguir, si tú quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. O sea, muere a ti mismo para que vivas para mí, en pocas palabras. Y luego les dice, hey, no lo tomes a la ligera. Si me vas a seguir, tienes que ver lo que te va a costar seguirme. Y él empieza a hacer unas analogías sobre personas que tenían que calcular bien el costo de las cosas, el costo en una construcción, el costo en ir a la guerra. Entonces dice, si tú me vas a seguir, si tú vas a ser mi discípulo, entonces entiende que te va a costar todo. Si tú vas a seguir a Cristo, te cuesta tu vida entera, porque tú vas a entregar tu vida entera al Señor. Y él dice, ojo, sí, te cuesta tu vida, pero no se compara el costo de tu vida con los grandes beneficios que vas a tener en Él, obviamente. Pero esa es la verdad del cristiano. El vivir es Cristo y el morir ganancia es esto. Yo estoy entregando mi vida entera al Señor. Yo ya no me estoy satisfaciendo a mí, yo me niego a mí para vivir para Él. Hay una ilustración muy buena que leí en un libro sobre un poco de la mitología griega, pero quiero ilustrarles esto para que vean un poco sobre el vivir es Cristo. Voy a hablarles de dos personajes. El primer personaje es Ulises. Él era esposo modelo. Él estaba felizmente casado con una mujer llamada Penélope. Vivía en una isla, pero un accidente hizo que estuviera lejos de su esposa por 20 años. Y Ulises, junto a otros hombres, habían sido enviados a la guerra, la cual duró como 10 años. Y al terminar decidieron volver y su regreso a casa duró otros 10 años, esos 20 años. Y uno de los momentos más peligrosos de la travesía de Ulises fue cuando tuvieron que pasar bordear una isla, y eso es la mitología, ¿no? Y entonces por donde estaban pasando había sirenas. Supuestamente el canto de las sirenas los hechizaba y hacía que ellos se tiraban por la borda para ellas comérselos. Es lo que hacían las sirenas. Entonces lo que hace Ulises es decirles, miren, todos ustedes se van a tapar los oídos para no escuchar las sirenas, van a ir hacia adelante y a mí me amarran ahí al frente del barco. Amárrenme y que yo no pueda escapar. Por más que grite, por más que clame, por más que patalee y haga lo que sea para zafarme y decirles que me desamarren, no lo hagan. Entonces eso hicieron sus hombres que lo acompañaban, lo amarraron, pasan por ahí y empiezan a cantar las sirenas. ¿Y qué creen que pasó con Ulises? Él empezó a clamar que lo soltaran. Él quería ir corriendo,
ahí con esas sirenas. No había otra cosa que deseara más que estar con ellas, pero como estaba amarrado no podía, él estaba aprisionado. Total, pasan por ahí y listo. No hubo problema en ese sentido. No cayó en la tentación. De no haber sido porque Ulises estaba atado, con gusto él hubiese caído y sucumbido a la tentación de las sirenas. Lamentablemente, hermanos, este primer hombre, esta ilustración, refleja la vida práctica de muchos que profesan ser cristianos. ¿Por qué? Porque de no ser por la soga de las reglas que hay, de no ser por el temor a ser visto por otros, de no ser por el qué dirán los demás, yo estaría contento revolcándome en mis pecados y cayendo en las tentaciones. Hay cristianos que viven así, que me freno por el qué dirán, nada más. Su cristianismo no se caracteriza ni por el gozo ni por el temor al Señor, sino el temor al hombre, la vergüenza. El otro personaje que tuvo que enfrentar también a las sirenas es Jasón. Él volvía de buscar oro y entre los tripulantes que él tenía se encontraba Orfeo, que era un artista con mucho talento. Él tocaba la guitarra y la flauta. Entonces su música era muy reconocida como la más hermosa, supuestamente. Y él dice, a ver, yo no quiero utilizar la estrategia que utilizó Ulises de amarrarse. Lo que vas a hacer tú, Orfeo, es que cuando vayamos a pasar por donde están las sirenas, quiero que toques tu música. Entonces cuando empezaron a pasar por donde están las sirenas, Orfeo se pone a tocar y los tripulantes quedaron encantados con la música de Orfeo porque dicen que era la más preciosa y era tan hermosa que ni siquiera pudieron escuchar los cantos de las sirenas. Los cantos de las sirenas no se volvieron ningún tipo de tentación por lo hermosa que era la música de Orfeo. Ese es el creyente entregado a Cristo. El creyente entregado a Cristo está enamorado de Él, está maravillado de Él, lo desea tanto que las tentaciones externas se vuelven como una voz bajita que casi ni se escucha. ¿Por qué? Porque amamos tanto a nuestro Señor, retumba más la palabra del Señor en mi cabeza que esos deseos pecaminosos. Ulises sobrevivió al sonido de las sirenas, pero Jasón triunfó sobre ellas. Tú como creyente puedes tal vez sobrevivir a las tentaciones porque te tienes miedo al hombre, al qué dirán, o quieres vivir bajo ciertas reglas. Pero el creyente verdadero tiene victoria sobre las tentaciones porque está arraigado a Cristo, porque está entregado a su Señor, porque lo ama y lo obedece. Esa es la clave de nuestra victoria como creyentes. Esa es la clave de vivir es Cristo y morir ganancia. El qué tanto amo y deseo yo a mi Señor. Romanos 13:14, antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne, para esos deseos que tienen mis hábitos pecaminosos. La inversión de mi tiempo, de mis pensamientos, de mis acciones, de mis palabras, de mis compras, de mis relaciones, de mi todo, eso debe ser una evidencia para mí de para qué estoy viviendo. Y si al evidenciar todo eso no es Cristo, yo tengo que cambiar algo en mi vida. Significa que yo no puedo seguir con ese patrón. Estoy haciendo algo mal y tengo que detectar qué es esa cosa que está haciendo mal para cambiarla. Si no, voy a seguir con un patrón equivocado. ¿Y el patrón equivocado es la voluntad del Señor? No, no es la voluntad del Señor. ¿El patrón equivocado de vida glorifica al Señor? No, no glorifica al Señor. Si mi meta es la meta bíblica, que es ser como Cristo, yo no puedo tratar de llegar a ella por medios que no sean los bíblicos, porque estaría tomando un camino equivocado, un camino que no me lleva a la meta. Entonces yo necesito tomar el camino correcto para llegar a esa meta, utilizando los medios correctos para llegar a esa meta. Si no, para mí el vivir no va a ser Cristo y puede ser que el morir no vaya a ser ganancia para mí. Y ahí es donde debemos de calcular ahora sí el mayor costo. El costo de seguir a Cristo puede ser grande, pero los beneficios son inmensos. El costo de no seguir a Cristo es aún peor,
porque ese costo es eterno. Ahí sí. ¿Preguntas o comentarios, hermanos? ¿Quejas, sugerencias? ¿Insultos? Cuando estaba pensando ahorita que estaba mencionando la parte donde tenemos que llenarnos de la palabra del Señor, a veces debemos de ser muy cuidadosos con la indiferencia o el orgullo, les dije ahorita, ¿no? Porque a veces cambiar mi forma de pensar requiere de que yo doblegue el orgullo que tengo. Y nada más quería mencionar que hay que ser muy cuidadosos. Las personas que estamos aquí al frente no siempre somos los más habilidosos para enseñar. Pero cuidado de que yo esté sentado acá y que mientras estoy sentado acá yo esté pensando, nah, ¿a mí qué me va a enseñar? ¿Yo qué voy a aprender de esto o de él? Si estoy pensando así, mucho cuidado, porque es ese orgullo del que les estoy hablando que tenemos que destruir. Si yo, pues es más fácil ponerme en el celular a checar el Instagram o el Facebook. Cuidado, porque ese orgullo es el que les estoy hablando que muchas veces no nos deja cambiar nuestra manera de pensar. Claro, muchos de los que estamos aquí podemos no ser muy buenos para enseñar o tener fallas, pero si estamos hablando la palabra del Señor, algo podemos rescatar de esa enseñanza de nosotros. Y se supone que quienes estamos aquí al frente, pues estamos tratando de traer algo que sea bíblico, ¿no? Obvio, hay estilos diferentes en cada uno, pero cuidado con el orgullo, porque es muy sutil. Y créeme, yo he caído en eso y a lo mejor muchos de ustedes también. Podemos caer en este orgullo. Ay, ¿qué voy a aprender aquí? No, este versículo ya lo he escuchado 3 veces. Cuidado, porque si no, ¿cómo voy a informar mi filosofía para cambiar? Si no informo mi filosofía, yo no crezco, ¿eh? Yo no puedo ser como Cristo. Vamos a orar, hermanos.